Prosiguiendo con el estudio de la creación y entendiendo cómo a la luz de la misma Escritura fue el Hijo, el Verbo, la Palabra quien la hizo, porque Él era la misma imagen del Padre, siendo dos, pero eran uno en propósito, en esencia y en todo. Ahora, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en un pasaje bastante conflictivo para quienes no estudian cómo debiera ser la Escritura, al comparar pasaje con pasaje y se limitan tan solo a oír y a repetir lo que oyen, pero sin hacer como los bereanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el inicio de nuestra reflexión, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y que realmente sea de bendición para cuantos van a estar meditando en ella. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Muy importante, hermano y hermana, antes de iniciar con la reflexión, pensar en lo siguiente. Si la Iglesia Católica es la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, verso 5, puede tener el pueblo que dice ser de Elohim, el pueblo que profesa tener la verdad, el pueblo que diga somos salvos por gracia, algún punto en común con ella. Si me dice que no, y es verdad, no podemos tener ningún punto en común con ella, entonces podemos entender la reflexión de hoy y espero sea de bendición. En el verso 2 de Génesis hallamos lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La versión manual de Yahweh nos dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. Y las tinieblas, oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, el ruaj de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que debemos meditar, hermano y hermana, es cómo estaba la tierra. La tierra no tenía nada. Palabras en las que podemos entender el caos que podría haber antes de su creación. En esa situación caótica, por darle una expresión a algo que no hemos visto y nos dejamos llevar solo por las palabras inspiradas por Moisés, el autor del libro de Génesis, nos dice que antes de iniciar la creación, el espíritu, el ruaj de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Para salir del engaño trinitario y poder comenzar a tener una mente más clara al respecto, debo dejar de repetir lo que siempre hemos estado escuchando para que mi mente comience a maquinar, comience a pensar, comience a razonar, porque será de la única manera posible entender lo más elemental del plan de la salvación. 1 más 1 igual a 1, porque siendo 2 son 1, nunca 3. ¿Entendemos, hermano y hermana?
Y en esa condición de saber cómo estaba la tierra, Moisés nos dice que el espíritu, el Ruach de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Verso 2. Según la reflexión anterior, pregunto, para que podamos recordar, ¿quién nos dice la Escritura que fue el autor material de la creación? ¿Lo recuerda? La respuesta, como los truenos en el monte del Sinaí, es el Hijo, ¿verdad? Entonces, si fue el Hijo, ¿quién era ese espíritu Ruach de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? Rápidamente los trinitarios, sin pensar, dicen el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero la Escritura no me dice tal cosa, hermano y hermana. Me dice simplemente que el Espíritu, el Ruach de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, antes que el autor material de la creación, el Hijo, comenzara su obra, su propio espíritu, no otro, su propio espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Él podría haber estado en el cielo y desde allí, con su poder, su espíritu, moverse sobre la faz de las aguas para empezar la creación. Y debemos entender la definición de la palabra espíritu, y si realmente somos humildes, aceptaremos la verdad para salir de otro de los engaños dentro del cristianismo, como es la Trinidad, para no tener este punto común de doctrina con la Iglesia Católica, la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. En el diccionario bíblico, la palabra espíritu me dice lo siguiente: Ruach, aliento, viento, elemento vital, mente, soplar, respirar. Esta es la definición que hallamos en el diccionario bíblico con relación a la palabra espíritu. En ningún momento aparece algo relacionado como una persona, sino más bien aliento, viento, elemento vital, mente, soplar, respirar. Eso significa espíritu. Y la palabra santo significa apartado. Entonces, ¿quién era el verbo? ¿Quién era la palabra? ¿Quién era la imagen del Padre? ¿Quién era el Aleph Tav, el primero y el último, el principio y el fin, como meditábamos en nuestra reflexión anterior? ¿Quién fue el autor material de la creación? ¿Quién era la imagen del Padre? ¿Quién era ese primero y último principio y fin? El Hijo, ¿verdad? Teniendo algo más claro este pasaje, es evidente de que antes de iniciar la creación, el Espíritu, el Ruach del Hijo, el Ruach del Aleph Tav, del principio y el fin, el primero y el último, se movía sobre la faz de las aguas. Si era el primero y el último, el principio y el fin, no hay nadie más entre él y el Padre, hermano y hermana. Por cierto, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿quién anduvo sobre las aguas? Veamos Mateo capítulo 14, versos 22 al 33, y allí tenemos la historia bíblica, mis amados hermanos. Pero yo me centro ahora en el pasaje 26 de Mateo 14, donde Mateo nos dice lo siguiente:
Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, un espíritu, y dieron voces de miedo. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión que deseo sea de bendición para cuantos posteriormente van a estar meditando en ella. En el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias por ello. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Más 54 11 3865 8759